llamémosle. El segundo ya es de elaboración, que se trata de la optimización de una terminal de graneles. Hoy empezamos con lo que es planificación portuaria, propiamente dicha, de terminales. Y la próxima clase les voy a mostrar, les voy a presentar los tipos de terminales que hay. Nos vamos a detener en 2 terminales, vamos a ahondar en 2 tipos de terminales, que son las más cercanas a o las que más actividad, o las que en nuestro país preponderan. Y luego vamos a hacer otro práctico o sea, una va a tratar sobre terminales de graneles y la otra va a tratar sobre terminales de contenedores. Y finalmente vamos a hacer una de costos de amortización de una terminal de contenedores, que es la que más se pueden actualizar los datos y más tangibles son los datos en cuanto a equipamiento. Porque sí puedo tenemos valores de grúas, las de graneles son más complicadas porque ya hay más, no son tantos equipos independientes. Las de contenedores son más independientes. Los equipos tienen grúas que son autónomas, digamos, ya sean las de muelle o las de playa. Y después, bueno, básicamente es eso. Y hay después transporte interno, que serían tractores con remolques. Ya en esta presentación algo vamos a ver de cómo están compuestas las terminales, pero ya más detenidamente va a ser las de estas 2 que les decía. Bueno, ya puedo cargarles la presentación. Listo. No te mareé tanto. Bien. Entonces, con esto vamos a ver la planificación y el diseño de una terminal especializada, porque bueno, hoy día ya los muelles de cargas generales casi no abundan, no existen, sino que todo el transporte se ha especializado en distintos, según los sistemas logísticos de las mercancías, o de las mercaderías. Entonces, bueno, no sé si contesté lo que me preguntaron y si tienen más preguntas antes de empezar. Bueno. No, profe, ninguna. No habiendo preguntas, empezamos. Bueno, para lo que es planificación y diseño de una terminal de contenedores. Profe, ¿lo puedo Sí. Me interrumpo un cachito. Dale. No me quedó claro si además de los trabajos prácticos tenemos parciales. Sí, siempre sí. les dije, tenemos 2 parciales. Esos 2 parciales, yo lo que no terminé de hacer, digamos, como un reglamento interno. Vamos a ver si para el lunes, sí, este fin de semana se los voy a poder hacer, el lunes se los juego. Entonces, el reglamento interno básicamente son 2 parciales con un anexo, digamos, o una parte de teoría. O sea, una parte práctica y una parte de teoría. Para aprobar el cursado, tienen que aprobar la parte práctica. Esa parte práctica puede tener algunas preguntas de lo que estamos viendo, de lo que es el contenido del trabajo práctico, el contenido teórico del trabajo práctico. Y va a haber una parte teórica de preguntas de la teoría, de esta teoría que estoy explicando, no contando, sino explicando, y en los cuales en paralelo estoy haciendo un apunte para que ustedes tengan de referencia y puedan estudiar. Estos 2 parciales y coloquio, con su parte teórica, les va a dar la posibilidad de aprobar la
la asignatura, digamos, el cursado de la asignatura y aprobar la asignatura por completo. Hay un requerimiento mínimo en cuanto a poder pasar, supóngase, ustedes rinden el parcial y rinden el coloquio. Aquellos que hayan aprobado con más de 70%, por ahí establezco un porcentaje menor, pero normalmente es, bueno, vamos a establecer ya un porcentaje menor. El 60% para aquellos que hayan aprobado con el 60%, o sea, más de 6 puntos o más de 60 puntos, según sea el puntaje del parcial, que eso está bien explicado en el parcial, hayan aprobado el práctico, les corrijo el teórico. Aquellos que no hayan aprobado con el 60% del práctico, tendrán la posibilidad de un recuperatorio. Y perdón. Siempre la costumbre era tomar recuperatorio del parcial y del coloquio. Perdón, me confundí. Entonces, aquellos que hayan aprobado el parcial, corrijo el coloquio. Aquel que no haya aprobado el parcial, va a recuperatorio de parcial y si quiere de coloquio también. Se vuelve a tomar las preguntas de coloquio, cosa que tiene que aprobar el parcial para tener la posibilidad de rendir coloquio. Entonces, el recuperatorio va a ser de parcial y de coloquio. No sé si está claro. Bien, sí, o sea que se aprueba con 60. El parcial. Uno rinde, digamos, igual, práctica y teoría si quiere, pero la práctica tiene que estar aprobada con 60. Si está aprobada la práctica, ya pasa al coloquio. O sea, corrijo el coloquio. Se corrige, bien, listo. Si no está aprobada la práctica, va a recuperatorio de la práctica y tiene la posibilidad de rendir el coloquio nuevamente. O sea, el parcial siempre y el recuperatorio van con preguntas teóricas para seguir con la oportunidad de aprobar la materia por coloquio. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Gracias. Bueno, perfecto. Y son 2 parciales. ¿Me puedo hacer una consulta más? De los trabajos prácticos. Este trabajo práctico que estamos haciendo ahora no se van a tomar preguntas porque o se tomará alguna así general de qué se trata la hidrovía, nada más. No voy a tomar preguntas de opinión. Fíjense que este trabajo lo implementé este año, es interesante. Si quieren hablamos un minuto antes de empezar la clase. Quito esto y coloco les pongo en pantalla el trabajo práctico. ¿Me puedo hacer una pregunta, profesor? Sí, adelante. El tema de todo lo que está en el aula virtual, que figura dentro del módulo tema 13, ¿eso, digamos, es algo que quedó, eso lo subió usted o quedó de antes? No he entrado todavía al aula virtual para arreglarla. Bien, sí, por eso estoy tratando de compaginar. Yo lo único que tengo compaginados son los prácticos a los años anteriores, que van a ser básicamente los mismos. De agrego este número 1, serán los otros 2, 3 y 4. Este va a ser el número 1, y de los otros prácticos, de la teoría todavía no empecé a subir porque no lo tengo compaginado. Me lleva bastante trabajo ir compaginando un apunte para que ustedes tengan de dónde leer la teoría. No, obviamente es entendible, por eso fecha de parcial. De cualquier manera, si ustedes están cursando, ¿qué otra materia están cursando con esta logística? Sí, también. ¿El régimen de cursado también tienen parciales? Sí. ¿Y tienen la fecha de esos parciales? No recuerdo, no sé si lo tengo acá. Bueno. No, igual está bien, profesor, o sea, es entendible la situación de que todavía no puede armar bien el aula virtual. Yo lo que le quería consultar era eso, si usted iba a subir en algún momento el material y las diapositivas, simplemente eso. Sí. Yo todo lo que tomo, es costumbre mía, es que todo lo que tomo está en el aula virtual. No tomo nada que no esté en el aula virtual. Así que perfecto. Yo espero a partir de la semana que viene, a más tardar,
El lunes yo no voy a estar en Bahía, pero igualmente les voy a dar clase, voy a ver las condiciones de conexión que tengo. Entonces, en función a eso, les mandaré un mail. Mi intención es dar clase porque ya casi la tengo armada, la clase del lunes. Dependo de la conexión que tenga de internet. Entonces yo también, con la misma hora que hoy les anuncié, que más o menos eran las 4:30, 5 de la tarde, les anuncié la clase de hoy, les diré, bueno, hoy hay clase o no hay clase. Y si tienen, les pediría que para la próxima, si tienen anunciadas las fechas de la otra materia que están cursando, me las digan, así no se las superpongo y pueden tener una diferencia de por lo menos una clase con esta materia. No trato de siempre de tener 2 o 3 días de diferencia entre una materia y otra. Sí. Yo las tengo acá a mano por si las quiere ahora. Sí, ya las anoto. Ya las anoto. Entonces, estoy tomando un papel. Entonces, ¿qué otros días tienen parciales? El 5 de octubre. 5 de octubre, sí. De la materia logística sí. Y el 8 de octubre de la materia relaciones industriales. Esos serían parciales. Sí. Y después, el 16 de noviembre son segundos parciales, también de logística. Sí. Y ya después recuperatorios son. Bueno, no, los recuperatorios, la costumbre es, puesto el parcial, a los 7 días se rinde el recuperatorio. Exactos. Bien. O sea, clase siguiente. ¿Y de relaciones industriales cuándo es el otro? Es un parcial solo, así que no habría el 8 más de fechas. octubre, a ver, entonces repasando. Logística tienen el 5 de octubre y el 16 de noviembre. Y de relaciones industriales el 8 de octubre. Exacto. Perfecto, listo. Entonces yo voy ya con esto, puedo acomodar el cronograma. Disculpe que lo moleste, hay chicos que quieren entrar. Perdón. 3 alumnos. Entonces me sirve esto para terminar de armar el cronograma y ya para la clase que viene tener el cronograma, ya se los voy a colgar en cuanto lo tenga listo. Y empiezo, en cuanto empiece a terminar los apuntes, empezar. Pero obviamente va a ser después de los parciales de relaciones industriales y después del parcial de logística. Me avengo primero a la prioridad que pusieron los otros profesores. Como los pusieron primero, yo estaré segundo este año. Bueno, gracias, profe. Tengo que coordinar con ellos. De acuerdo. Entonces, vamos ahora a lo que les estaba comentando de lo que es el trabajo práctico. El trabajo práctico es, yo rápidamente hice una revisión de estuve mirando sitios y tomé los que me parecieron más interesantes. Y bueno, hay sitios oficiales. Bueno, el objetivo es la formación de una opinión, de una problemática actual. Hoy día se está discutiendo mucho qué pasa en la hidrovía y cuál va a ser el futuro. Les anticipo, por ejemplo, la hidrovía es un ente de gestión, o sea, fiscalizado por el Estado, pero gestionado privadamente. El privado se encarga de todo lo que es, ya sea el mantenimiento y tráfico de la hidrovía. Incluso cobrar los derechos, o cobrar lo que sería un peaje, los derechos de navegación en la hidrovía. Y al Estado de ese dinero que recauda, le transfiere, digamos, el excedente digamos, netear sus costos y sus ganancias. Entonces, hay una discusión muy grande si la hidrovía incluso tiene que ser de gestión privada o no, sino que por la importancia que tiene estratégica y de comercial, no tiene que estar en manos del Estado. Así que todo esto más allá de digamos, de cualquier afición o política que podamos tener cada uno individualmente, porque somos
seres políticos, digamos, dentro de nuestra sociedad, tenemos participación, es más, el domingo tenemos la obligación de votar. Así que hay toda una discusión generada en torno a este tema, y bueno, entonces, básicamente, ustedes les pido que se interioricen sobre qué es la hidrovía, su importancia, tanto geoestratégica como económica, no solamente para nuestro país, sino para la región, porque también afecta a otros países limítrofes, el mantenimiento, la operación, y bueno, después les doy un listado de artículos mínimos, si quieren. Esto a mí siempre el tema de leer en la web me despierta interés a seguir buscando información para hacerme una idea más acabada y tener un criterio más formado. Entonces, estos son los artículos mínimos que tienen que leer para entender. Hay mucho artículo periodístico que es donde se está haciendo la discusión de qué es la hidrovía, y hay un artículo, un paper académico que está bastante interesante, que muestra todo lo que es, todas las implicancias que tiene desde todas las facetas. Está bastante bien elaborado. Y después, finalmente, en los artículos periodísticos hay 3 que directamente enfocan el tema de la ecología y todo el impacto que tiene toda esta gran vía de navegación en la ecología. Así que, en base a la lectura de estos, cada uno va a formar su opinión y puede abordar un tema. Alguno puede abordar el tema de la implicancia estratégica, otro de la económica, otro de globalmente, otro de la ecología. En eso cada uno va a emitir una opinión personal. Yo lo que quiero es que cada uno se forme una opinión y la participe y la comparta y la discutamos en este ambiente, en este foro. Podemos crear, ya les pongo la fecha a decir, bueno, la fecha de entrega de esto tiene el miércoles 22 de septiembre, así que tiene una cantidad de días. Exactamente hay 14 días, son 2 semanas. Los artículos estos los estuve releyendo en el lapso de 2 días, así que tranquilamente se pueden. Son abordables, son artículos de una carilla o menos, salvo el paper académico, que sí, son unas 20 hojas. Después, bueno, en cuanto a las características generales de la redacción, les pido que sea en tamaño hoja 4, la orientación vertical, disposición margen normal, una letra estándar, tamaño 11, espaciado entre líneas una línea, o sea, 1, distribución justificada, una extensión mínima de 400 palabras, si le lleva una hoja, una carilla y media no hay problema, título, elección, depende del tema que aborde cada uno, y finalmente que conste el nombre del autor, su correo electrónico y su número de legajo universitario. La presentación tiene que tener un carácter de informe profesional, le pongo, porque es como si lo entregara a un tercero y lo tiene que leer y analizar. Voy a habilitarles un buzón en el aula virtual 24 horas antes, cosa que ahí lo puedan entregar el trabajo. Y la metodología de calificación es la presentación en función, o sea, yo voy a hacer lectura de todos los trabajos y los voy a calificar en cuanto a su opinión que esté fundada, a los efectos de que si me emiten una opinión calificada o fundada en artículo o en una lectura general, y ustedes me den su opinión y digan, bueno, no estoy de acuerdo por esto y por esto, o estoy de acuerdo con esta metodología por esto y por esto. Y eso deviene de haber leído y comprendido de qué se trata esto. La no entrega será calificada como una desaprobación del trabajo. Y bueno, finalmente se realizará un foro de discusión, lo haremos el lunes 27, que es cuando más tenemos tiempo, o sea, por ahí les doy rápidamente la clase del día y después nos quedamos charlando sobre este tema, discutiendo un poco, incluso en base a cada trabajo que me entreguen, puntualmente les pediré ya, si hay algo que veo que no está explicitado, que lo explicite a todos no solamente a mí, sino a todos los compañeros.
Esto para mí es la primera vez que lo hago, por eso no va a tener una calificación en puntaje, sino que ya por el hecho de entregarla y que haya un trabajo bien elaborado en el sentido de haber leído los artículos y expresar toda una opinión personal, ya para mí está aprobado. Yo no puedo calificar opiniones, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Yo personalmente con esa opinión. Simplemente los quiero introducir en un tema que es una problemática y que se está discutiendo actualmente, les vuelvo a repetir, y que, bueno, no es ajena al ambiente portuario y no es ajena a una a una región muy vasta como es toda la región que sería desde el sur de Paraguay hasta donde termina el río Paraná, que sería ya desembocando en el río de la Plata, a la altura de Tigre, San Isidro, San Fernando, a la altura de San Fernando, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, desemboca el Paraná en el río de la Plata. Así que, bueno, incluso la hidrovía comienza en el kilómetro 0 del Río de la Plata, porque también hay que mantener y hay que fiscalizar el tránsito de los barcos en esa zona. Incluso está todo balizado, porque es una navegación en un canal, las navegaciones en unos canales se demarcan y balizan con boyas. Así que, bueno, todo esto es justamente, entonces, la hidrovía sería del río Paraguay para el río de la Plata. Sería la extensión total de la hidrovía. Todo esto lo van a ir leyendo en los artículos. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema? Forma de presentación y demás. Bueno, seguimos adelante entonces. Bueno, entonces voy a dejar de participar, de compartir esto y les paso a compartir la presentación del día de hoy. Bueno, planificación de la terminal, de planificación de una terminal de diseño especializado. Esta clase no creo que termine, van a ser unas pocas diapositivas y vamos a seguir la próxima clase. Con esto ya ahí les presento las terminales. Bueno, las operaciones de un puerto se realizan de manera en que el flujo de carga o pasajeros en la transferencia de un sistema de transporte marítimo sea regular. Las características del transporte marítimo tienen que ser regular, eficiente, económica y segura. Por esta razón, respecto al debido al crecimiento del transporte a nivel mundial en las últimas décadas, los puertos han tenido que especializar las terminales según el tipo de carga comercializada. Acá tienen las terminales, la clasificación de las terminales: carga general multipropósito, que sería la convencional, más unitizada en el sentido, por ejemplo, yo les mencioné un caso particular, cuando trajeron hace los últimos 3 años que vinieron todos los cargamentos de los molinos o de los proyectos para Vaca Muerta, por ejemplo, vino maquinaria pesada, perforadoras, se han descargado en los muelles multipropósitos o de carga general. ¿Sí? Contenedores, específicamente, son muelles y terminales de contenedores, con sus playas para la estiva de los contenedores, roll-on, roll-off, carga unitizada en contenedores y vehículos. Todos estos 3 tipos de carga se operan en terminales roll-on, roll-off. Por ejemplo, en la Argentina hay una muy grande en Zárate. Granel seco, minerales o fertilizantes o agroalimentos, todo lo que es material granular y en forma de almacenamiento, que se transporta y se almacena en forma de granel. Granel líquido son todos los líquidos que se trasvasan y se transmiten y se transportan por ductos o cañerías. Y los de pasajeros, que serían los cruceros, los ferries transbordadores, en lo que es los cruceros, en lo que es ya el tráfico internacional, los ferries transbordadores, el tráfico de cabotaje, y están también englobados las marinas o puertos deportivos.
Bien, para ello en esta primera parte del trabajo integrador, perdón, esta diapositiva me quedó colgada de la materia puertos. ¿Qué se sugiere estudiar y a tener en cuenta cuando uno toma la temática de las terminales especializadas? Las características de la mercancía, características físicas de deterioro. Si tienen, por ejemplo, esto se tiene especial cuidado en lo que es contenedores, ya que cuando ingresa un contenedor a una instalación portuaria, se le hace una inspección física del estado exterior del contenedor, que no presente deterioros, no tenga derrames si trae líquidos, que no tenga, digamos, la caja esté sana. ¿Qué tipos y características del buque? Porque el buque que va a arribar a la terminal va a requerir, según de acuerdo al tipo de buque y el tipo de terminal, va a requerir todos los equipos de utilaje, de carga y descarga de ese buque. Un puerto de graneles de descarga no se va a cargar como los nuestros argentinos, que la carga es por gravedad y a través de mangueras o boquillas, sino que hay que extraerlo, ese material de la bodega del buque se puede extraer mediante tornillos sin fin, sistemas neumáticos de aspiración neumática, o bien cucharas de tipo almeja. Son grandes cucharones que se introducen y toman el material del barco y lo sacan de afuera. Bueno, ¿cómo se planifica? A partir de un equipo de carga y descarga, se describe la operación, se determina el número de sitios de atraque y las dimensiones del muelle, largo, ancho y profundidad a adoptar. Esto los dos alumnos, no sé si están hoy, los dos alumnos que estuvieron en vías de comunicación 2 de ingeniería civil, ya este tema justamente lo tienen visto y estudiado y desarrollado, así que pueden consultar con ellos también. Estimar la mercancía en stock en la terminal, o sea, para saber cuál es el stock que tengo normalmente para no sobredimensionar el tamaño del almacenamiento de mi terminal, y diseñar una forma de almacenamiento y manipuleo interno. Dimensionar los accesos, ya sean ferroviarios, o las salidas también del producto, ya sea vía ferrocarril o vía terrestre por camión. Identificar instalaciones adicionales, por ejemplo, las instalaciones de muelles de contenedores requieren subestaciones transformadoras porque son muy demandantes de energía eléctrica, más si realizan almacenamiento de contenedores refrigerados. Bueno, después se realiza esto ya es una tarea multidisciplinaria por eso justamente con ingenieros portuarios que se dedican a dimensionar la terminal, llevarla, digamos, darle dimensiones físicas. Bien, entonces, para el diseño de una terminal especializada portuaria involucra el dimensionado de zonas de muelles, las áreas y tipos de almacenamiento de la mercadería, las calles, circulaciones internas, áreas de recepción y despacho de mercancías, y las conexiones terrestres de carreteras y ferroviarias. Para que estas terminales resulten eficientes, deben planificarse de manera de disminuir el mínimo indispensable, el mínimo tiempo de permanencia de los barcos en puerto. Esto es porque el transporte marítimo tiene un costo, digamos, de circulación alto, porque demanda tripulación, el costo del buque, mantenimiento del buque, combustibles y demás, tiene un costo muy alto que hace que, si el barco se demora, el lucro cesante de ese barco castigue, digamos, a los precios de transporte. Las decisiones que afectan el aceleramiento de la operación de un barco en un puerto deben estar basadas en todos los aspectos de la operación portuaria, especialmente aquellos que afectan a la utilización de amarraderos, y deben resultar en economía tanto para el propietario del puerto como para los dueños de los navíos. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Ahora se los voy a explicar con gráficos. Yo siempre lo cuento de esta manera con un ejemplo simple. Yo soy usuario en el centro del estacionamiento que está
ahí en calle O'Higgins, en la peatonal, ¿sí? Ese gran estacionamiento que hay en la primera cuadra de O'Higgins, a metros de calle Chiclana. No sé si lo ubican. Bueno, si yo normalmente voy, puedo ir en cualquier hora, si voy a hacer un trámite bancario voy al mediodía, y muchas veces me llevo la sorpresa, según el día de la semana y la hora, que está todo ocupado. Entonces yo sé que los martes y miércoles y los lunes están muy ocupados. Después jueves y viernes no tanto. Tengo posibilidades de conseguir estacionamiento. Ya los martes y esos 3 días de la semana ni intento entrar porque me van a decir que he estado muy ocupado. Es lo mismo que ustedes, no sé, si van en una hora pico a las 6 de la tarde a la cooperativa obrera, se van a encontrar con que está lleno de gente. Entonces, optan por ir otro día si tienen la disponibilidad del tiempo, o un sábado a la mañana que posiblemente no encuentren mucha gente bien temprano. Entonces, eso en función de la disponibilidad del tiempo, uno va optando por días y horarios. Esto sucede lo mismo. Si yo siempre tengo mi puerto muy ocupado, y los agentes navieros que transportan carga van a tratar de esquivar, o sea, van a tratar de evitar tomar carga para venir a mi puerto, para descargarla o venir a cargar a mi puerto. ¿Por qué? Porque eso los va a demandar, yo, si tengo 2 sitios para embarcar cereal y tengo una afluencia grande de barcos, va a demandar que el barco quede afuera del puerto, en una zona, en un sector de espera, fondeado, se llama en la jerga, esperando que se habilite un muelle y poder ingresar. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ese barco que no pudo ingresar está esperando y todo ese tiempo de espera corre a cargo de la compañía naviera, ya sea tripulación, combustible que se consume en espera, etcétera, etcétera, está a cargo de eso. Y el lucro cesante de no salir a buscar carga, porque la eficiencia de un sistema de carga es siempre estar en marcha, digamos. Si yo tengo un camión y el camión lo tengo parado, no está trabajando ese camión. En cambio, si yo voy con el camión vacío a buscar carga, ya empiezo a trabajar desde el momento que lo arranco y voy a buscar carga. Después cuando vuelvo cargado. Mejor sería si yo tengo que ir de acá a Rosario llevo, no sé, sal de las salinas de acá de Bahía y vuelvo con cereal o vuelvo con otro tipo de carga. Ahí el viaje me sale redondo, digamos. No se encarece el flete solamente para hacer un viaje ni pierdo plata. Entonces, pero yo, dueño de puerto, si me cruzo del otro lado del mostrador, dueño de puerto, propietario de un puerto, a mí lo que me conviene siempre es tener el muelle funcionando, o sea, el muelle cargando. Muelle que no tengo con barcos, también tengo un costo ocioso, un lucro cesante que no lo puedo, que va en detrimento de mis ganancias. Entonces, hay un balanceo que es digamos, hay un lugar donde se encuentran estos 2 agentes que es donde se ponen de acuerdo y dicen, bueno, me conviene ir a Bahía Blanca, esperar un día e ingreso. Ahora, si tengo que esperar una semana, 15 días, no me conviene ir a Bahía Blanca. Y al propietario del muelle se asegura que permanentemente va a tener el muelle trabajando, o bien los momentos que no tenga el muelle trabajando no van a ser mayores a un cierto porcentaje, supónganse a un 40%. Eso depende del tipo de mercadería que se cargue y la frecuencia de las líneas navieras que vienen y del muelle. Bueno, ¿qué pareció esto? Esto no es, perdón. Por eso es, básicamente, los puertos, ¿sí? Los barcos llegan a los puertos en forma desordenada e imprevisible. ¿Por qué? Porque el barco navega, está sujeto a la meteorología, por ahí tiene algún inconveniente y se demora. Son muchos los kilómetros que tiene que recorrer. La imprevisibilidad del operador portuario es que, por ejemplo,
esté cargando un barco y se le rompa una grúa, tenga una avería en equipo y tenga que repararlo, entonces tenga que demorar esa carga o tenga que suspender la carga o el ingreso de otro barco hasta tanto no esté reparado el equipo. Eso, pues son factores ya totalmente ajenos al sistema. Por eso yo les mencionaba la vez pasada que con los sistemas de comunicación que se tienden a implementar y de centralización de datos se tiende a evitar todos estos inconvenientes que son ajenos a los operadores, ya sea el operador de un buque o el operador de un puerto. Bueno, el tiempo consumido en la carga no es menor, porque depende del tipo de carga, el tipo de mercancía y demás. También tiene en función otra serie de factores que influyen en el ritmo de manejo de la carga. Esta combinación de arribo, desordenado o imprevisible, más que desordenado, con un ritmo variable de carga y descarga en las mercancías, significa que una utilización del 100% de los muelles, como recién les decía, se puede lograr solamente con la formación de una cola, que es cuando trabaja el cajero o el que cobra en la cooperativa obrera, cuando hay cola de espera. Yo, empleador de esa persona, la tengo y digo, bueno, ahora me rinde porque está permanentemente trabajando. Ahora, si habilito 10 cajas a las 8 de la mañana de un domingo, seguramente una sola o dos van a estar trabajando, las otras 8 van a estar ociosas. Es por esa razón que cuando ustedes van a un supermercado, de acuerdo al horario, ven que a veces hay cajas que no están habilitadas, y en otros momentos están todas las cajas habilitadas, trabajando, e incluso en el momento más de pico va a estar todas las cajas habilitadas, y van a tener que esperar 4 o 5 personas en la cola delante de ustedes. Entonces, para mi empleador, de esa persona, de ese trabajador que está en una caja de un supermercado, me conviene que esté siempre trabajando. Ahora, tengo que ir viendo cómo formar los turnos y habilitar cajas para no tener personal que no esté trabajando, que no esté ocioso, ¿sí? Pero, por otro lado, garantizar que los barcos, tener garantía de que el 100% del tiempo el muelle está trabajando, hace que no me garantiza que los barcos no tengan que hacer cola de espera, entonces, para ingresar ese amarre. Entonces, va en perjuicio del agente naviero que es dueño del buque, con lo cual empieza, que era lo que yo les decía, si los lunes, martes y miércoles al estacionamiento ese, a la 1 del mediodía no voy, porque sé que no voy a tener lugar. Me voy a uno que está a 3 cuadras, que sé que tiene lugar. Entonces ya ni voy. Puede pasar que un día como hoy, como lluvia, no fui, pero estaba todo vacío porque hoy no hubo afluencia de gente a hacer trámites a la zona bancaria porque estaba lloviendo. Bueno. ¿Cómo se determinan los números óptimos de puestos de atraque? Bueno, empezamos a analizar costos. Entonces, los costos del puerto tienen un componente fijo que incluye el capital de los muelles, los equipos de carga y descarga, los depósitos y demás estructura, y es un costo que es independiente al tonelaje que se procesa en el puerto. Yo, para poner un muelle, armar una terminal de contenedores, tengo que tener, por ejemplo, una grúa de gantry, que es la grúa que opera en el muelle, carga y descarga buques. Y después tengo que tener 3 tractores para llevar mediante un remolque desde la zona de muelle a la zona de acopio de contenedores. Tengo que tener 3 o 4 tractores para mover los contenedores. Y después ahí en la zona de playa tengo que tener unas grúas para sacar del camión a la pila e ir formando la pila de los contenedores. Y un componente variable, entonces eso sí o sí lo tengo que tener. Entonces, y un componente variable que involucra la mano de obra, el combustible, la energía eléctrica, que sí dependen del tonelaje que voy a procesar. Esto se puede representar gráficamente, donde ven que hay un componente fijo, que es
la curvita que cuanto más volumen de tráfico hay, va a ser menor el costo por tonelada. Y un componente variable que a partir de que el volumen del tráfico aumenta, el costo por tonelada va a ir aumentando, porque va a haber más consumo de energía eléctrica, más consumo de mano de obra, más consumo de combustible. En cambio, el costo del componente fijo, como ya lo pagué yo y lo tengo que tener, a mí me conviene que haya mucho volumen de tonelada que se transporte por mi terminal. ¿Sí? Entonces, este análisis es para sacar el costo portuario, la suma ordenada del componente fijo más la ordenada del componente variable me va a dar la suma geométrica, digamos. Este componente más este componente me va a dar la suma la ordenada del costo portuario. Si esto punto a punto lo voy sumando y graficando, voy a obtener la curva de costo portuario. El mínimo costo portuario va a ser el óptimo, el volumen de tráfico óptimo, ¿sí? Por demás, se me va a ir disparando nuevamente la curva, va a ir aumentando, y por de menos me va a jugar en contra el componente fijo. ¿Alguna pregunta en este punto? Bien, sigo. Los costos del tiempo de los buques que permanecen en puerto. Bueno, ¿cómo se analizan? El tiempo que la nave pasa amarrada, que es el que consume en cargar y descargar la mercancía, y el tiempo que el barco consume esperando que haya un muelle vacante o en la cola de espera. Es lo que ¿cuál es el costo mío de oportunidad que ustedes ya han visto por ahí en alguna materia de economía, de ir al supermercado un día de semana, en pleno horario laboral mío? Bueno, el costo laboral mío va a ser el costo de espera en la cola, más el costo que estoy cuando el cajero me atiende. Entonces, o de ir al banco y tener que hacer espera. Entonces ahí dejo de ganar. Hay en el libro de Samuelson de economía, dice, bueno, por ejemplo, ¿cuál hubiese sido en ese momento cuando lo editaron? Era de Magic Johnson, un jugador de básquet, ahora podría ser, no sé, más la cercanía a uno famoso que de acá localmente, bueno, Ginóbili. ¿Cuál es el costo de Ginóbili de cortar el pasto de su casa? Y bueno, si es en horario de entrenamiento, miles de dólares. En cambio, si es un sábado que lo hace por pasatiempo, cero. ¿Entienden el concepto? Bien. Entonces, si lo traducimos estos dos costos del buque propios a una gráfica, tenemos el tiempo de las naves que pasan a amarradero. Cuanto mayor volumen de tráfico hay, va a ser menor, va a ir decreciendo. Ahora, cuanto mayor volumen de tráfico hay, el tiempo de espera va a ir aumentando, porque hay más volumen de cargar, más volumen de tráfico que se transita por la terminal de carga. Entonces, de vuelta, sumamos ordenada, y nos va a dar el costo del tiempo de las naves en puerto. Entonces teníamos la curva esta que nos daba el costo portuario, el costo del dueño del muelle, y este es el costo para el dueño del buque. Entonces fíjense que estas dos posturas que son contrapuestas, el dueño del barco versus el dueño del muelle, llegan a un punto que se da en la mano, que es cuando superponen, traemos las dos curvas de costos, las dos curvas totales, digamos, del costo para el tiempo de las naves en puerto y el costo para los dueños del costo portuario, las llevamos a una curva, las sumamos nuevamente, ordenada, y vamos a sacar el costo total del puerto. ¿Está? Entonces, listo. ¿A qué nivel de tonelaje movilizado y tasa de ocupación de amarraderos ocurre hacia el mínimo costo de la suma de los dos? Este va a ser el volumen de tráfico óptimo que se va a traducir en cantidad de muelles disponibles. ¿Sí?
Bueno, no quiero entrar en el tema de terminales porque me va a llevar bastante tiempo y ya directamente se los dejo para la próxima clase, el lunes. ¿Alguna pregunta? Me gustaría, estas transparencias ya se las voy a colgar esta noche mismo, las voy a pasar a PDF, si no las puedo colgar por acceso a la página, se las voy a mandar por mail. Mejor se las voy a mandar, se las voy a poner, se las voy a mandar por avisos de la plataforma, así todos las tienen, y pueden, si quieren, releerlas en estos días hasta el lunes para así, sobre base firme, avanzaríamos en lo que es ya las terminales. ¿Alguna pregunta tienen hasta el momento? No, profe, ninguna. No, profe. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, los dejo en libertad. Esta clase ha sido corta porque si no iba a ser muy larga si tenía que explicarle terminales y para no confundir conceptos. Prefiero que este concepto lo vuelvan a releer, total es releer 4 transparencias, 5 transparencias y analizar un poquito como yo les hice recién con las. Incluso voy a ver si les armo un par de hojas con esta teoría y se las envío. Los que cursaron puertos de ingeniería civil, esto ya lo tienen. No es nada nuevo para ellos. Sí, dígame. Sí, esto lo tengo. No, a ver, similar es hasta las primeras clases que es qué es un puerto y cómo se planifica un puerto. Después de ahí en más nos abrimos, porque tengo que darla para licenciatura de organización industrial, pero no puedo empezar con temas de organización portuaria si no tienen los conceptos básicos de qué es un puerto y la planificación de cómo se planifica un puerto. Esta clase y la próxima van a ser conocidas para vos, pero de acá en adelante, después de ahí en más, no, ya nos abrimos, digamos. No, sí, justamente. No, lo mismo no va a ser porque si no, no te lo estaría diciendo. Vas a tener 2 veces ver la misma materia, no tiene sentido. Pero sí, lo que te quiero decir es que un conocimiento básico tengo, porque la gente del hoy no está interiorizada para nada de esto. Vos sí, venís con esa ventaja, de que ya viste durante todo un cuatrimestre toda la temática portuaria. Bueno, espero que el contenido que vaya a dar esté a la altura de tus expectativas. Eso va a ser ¿Cómo no? Espero. Vas a ser mi principal evaluador, entonces. Bueno, nos vemos. Los dejo en libertad, entonces. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.